noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches, profe. Sí, señor. Bueno, es que había un problema para iniciar no me estaba tomando el micrófono, la aplicación. Buenas noches, profe. Edward, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, profe. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches, profe. Bien, profe. Yo me estaba preguntando a Andrés que si le voy a enviar el link para él entrar. Es el mismo, no ha cambiado. Yo lo envié. Es el mismo, eso no ha cambiado. Es el mismo. Termina al 757. Oigan, buenas tardes, ¿qué tal? Qué agradable verlos. Buenas tardes, profe. Ya el audio. Sí, ya, ahora sí, Daniel, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Sí. Buenas noches. Es que buenas noches, ¿qué tal? Se había desconfigurado cuando inició, no me entendió la configuración del audio, entonces no la tomó, entonces por eso salí nuevamente porque la tomaron. Buenas noches. Buenas noches, Lina, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, profe, ¿usted? Súper bien, más de bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Igualmente. Por ahí hubo muchas personas que me escribieron con lo del foro, que había problemas, me puse a la tarea a averiguar, y sí, habían hecho un cambio en la plataforma en Pereira, tocaron algo, entonces esos foros que yo había programado como el de la semana anterior, todo eso es como que en el arreglo los borraron, o yo no sé, o hicieron algo, entonces toca reprogramarlo, entonces yo los voy a reprogramar otra semana más para que usted pueda subir al foro lo que conversamos la semana anterior. Eso fue lo que pasó. Yo me puse a echar cabeza acá y sí, esa es la razón. Hermano Andrés, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, entonces les estoy diciendo a los que están llegando del foro que muchos trataron de entrar y me llamaban y yo también estaba aquí volando y lo reprogramaba, pero pues yo lo hacía igualito y hubo un cambio, eso que le hicieron es que un cambio allá en Pereira, algo le hicieron y todos los foros que están programados antiguos quedaron borrados, vuelvo y repito a los que, y entonces hay que reprogramar, entonces yo los voy a reprogramar y para que puedan subir su opinión allí. Vuelvo y resalto para los que no han enviado cosas, entonces estoy aquí, yo les abro la plataforma, alguna cosa para poder que puedan subir su actividad, no hay ningún problema, me lo advierten, como siempre he dicho, me avisan, prueba a tratar de subir, o ¿qué hacemos? Entonces yo digo por dónde lo pueden subir para que se pongan al día con ese cuento, los que tengan deudas allá de ciertas actividades. Pero ya estoy que me pongo sacar el dientes y darle duro a la lectura de todo eso y volver a calificar todo eso, que me han tenido ocupado en unas cosas acá, pero bueno, digamos que eso en un momentico yo califico todo eso. Bueno, no siendo más, hoy vamos a conversar, comencemos ya con esto. Ya nos alejamos por un momento de los BRICS. Estuvimos hablando de Brasil, Rusia, la India, la China y pues finalizamos conversando sobre Sudáfrica, ¿no? Espero que hayan terminado de ver el video, los que lo pudieron terminar, vieron que al final hicieron que eso fue increíble cuando eligieron a Mandela como presidente, filas y filas y filas y filas de personas para poder hacer el ejercicio del sufragio, de ir a las urnas, tanto que se tiraron 2 días porque tuvieron una cosa increíble y gana este señor, y digamos que a partir de ahí tuvo unos cambios bastante interesantes Sudáfrica, desde la parte social, que fue la primera, la que era más impactada, y ya Sudáfrica se alejó de esa problemática que tenía tan grande, que era la parte, no sé si lo terminaron de ver, ya faltaban por ahí unos 10 minutos o 15. Perdón. Increíble, profe, la gente se contenta
Oiga, votará bonito Colombia, ¿no? Sí, eso es, por lo que sube esa escena ahí de que la gente con esa alegaría, sí, para Colombia un poquito, increíble que, como cuando usted quiere salir de un problema, o sea, esta felicidad de que les va a dar de pronto una luz en el túnel, como decimos, y entonces fue increíble, tanto que el que tuvo la oportunidad de ver la película de los jugadores de rugby, de fútbol americano, que la protagoniza Samuel Jackson, no, la protagoniza el negrito, ¿cómo llama que hace Mandela? Bueno, se me escapa. Señor Friedman, y con Matt Damon, creo que es. Y eso fue real, eso ocurrió. Todos esos eventos que ocurrieron y que el país ganó contra Nueva Zelanda el partido, todo eso fue real, que hasta en el mismo documental nombran cierta parte de eso que ocurrió ahí cuando se coloca la gorra y todo eso, Mandela, y crea ese nacionalismo, pues que somos una sola nación, muy bonito, muy interesante. Entonces un país que con toda una problemática social tan profunda, y lo logró. Igual sigue teniendo problemas, pero ya llegaron a la presidencia, cambios, ocurrieron cambios. Qué bueno que lo terminaron de ver, y pues se necesita para que terminaran con el foro. Hoy vamos a conversar, hoy nos metemos ya a Colombia, vamos a conversar de Colombia, de nuestro país querido, y Colombia, que tiene que ver con la geoeconomía. Entonces traigo prácticamente tres cosas que a la larga también incluye un foro al final. Traigo tres cosas. Traigo ver a Colombia cómo era, digamos, entre comillas, antes de la pandemia, en unas cifras desde la parte económica, antes de la pandemia. Luego veremos un video, dura pues 5 minuticos, de cómo se proyecta, hago siempre la aclaración, antes de la pandemia, porque recordemos que post pandemia, digámoslo así, las cosas van a cambiar. Pero digamos cómo se veía Colombia, hay un video de Colombia 2025, cómo lo querían ver. Y por último, traigo un audio que fue hoy, en el día de hoy, eso fue en la mañana, en Caracol. Explican, cómo dice el audio, cómo explica que la crisis económica, o sea, cómo estamos bien. Entonces, pero vivir la crisis económica hay que también escucharla, en este caso hay que escucharla, de que cómo va a repercutir a nivel mundial también la crisis de nosotros, o sea, cómo es la afectación hacia el exterior, desde la geoeconomía, porque no solo darle solución internamente a la problemática, a todo lo que tiene que ver con la parte de salubridad, la parte la parte mental del colombiano, etcétera, todo lo que nos tenga que ver de la parte interna, es también cómo vamos a salir hacia el exterior. Entonces vamos a escuchar también el audio, eso fue esta mañana. Te digo, está de perlas para el conversatorio que se podría dar hoy. Y termino con la pregunta, pues esa va muy amarrada de lo que usted está escuchando, de lo que usted va a escuchar y de lo que usted siente, de lo que puede ocurrir. Por eso lanzo la pregunta de, ¿esta medida económica le favorecen a Colombia? Entonces usted, quiero que opine allí bajo esa premisa que estoy proponiendo allí. Entonces vamos a ver. Disculpe, Claro. pero de esa pregunta es del video de cómo era Colombia antes o de cómo está en estos momentos. No, Esa es la pregunta. Pues voy a hacer la aclaración. Voy a mostrar una información cómo estaba antes de la pandemia Colombia, con unos datos. Antes. Luego vemos un video que el video aquí se llama Colombia 2025, o sea, antes de la pandemia, ya los países, incluido Colombia, cómo se veían en el 2025. Entonces quiero que veamos cómo hace unos 2-3 meses atrás nos veíamos que íbamos a estar en el 2025. Entonces hoy, a la fecha, hoy siendo, ¿qué fecha es? Hoy siendo 7 de mayo, ya estamos, digamos, saliendo de la pandemia, empezó a hacer una apertura, ya lo estamos sintiendo, de que bueno, están ocurriendo cosas. Entonces hoy
esta mañana un audio en la radio, me dio de perla y yo lo voy a subir para que de pronto alguno lo escuchó en la mañana, si tuvo la oportunidad de escuchar radio, pues yo soy uno que escucho demasiado radio, otros no escuchan. Pero entonces hoy en la radio salió esto, un conversatorio de 1 hora, economistas hablando de las propuestas de Duque en la crisis económica. Entonces, usted tiene un ¿cómo estaba antes? ¿Cómo está hoy y cómo nos veríamos? Entonces la pregunta es, ¿estas medidas que económicas le favorecen a Colombia? Esa es la pregunta que yo lanzo allí. Entonces, repito, como usted lo percibe, como usted lo está escuchando, lo que conoció antes, lo que está escuchando hoy, usted ya declara, dice, vea, me parece, ya lo que usted considere, opinar allí dentro del foro, lo que usted considere, no tengo ningún problema. Como lo sienta, si usted se sentía, no, era la mejor como estábamos antes de la pandemia, pues usted opina eso, que usted debería estar antes como la pandemia. Como usted crea que debe darle respuesta a la problemática. ¿Esta medida económica le favorecen a Colombia? ¿Por qué coloco esa pregunta? Porque el Colombia de hoy, 7 de mayo, no es la misma Colombia de hace 2 meses, se lo aseguro que no es la misma. Y hay que tomar unas medidas económicas porque probablemente podemos entrar en una recesión económica. Entonces, ¿qué está determinando el país? Y esas determinaciones implican tanto en la parte interna, cuando hablo de la parte interna es cómo va a ser la afectación del salario, cómo va a ser la afectación de la canasta familiar, cómo va a ser la afectación de hasta del ocio, y a partir de ahí, cómo va a ser la afectación en la exportación. Y si hay exportación va a haber afectación del Producto Interno Bruto. Entonces, cosa de la balanza comercial va a estar muy de la mano. Entonces, todo lo que involucra a lo que tiene que ver con la economía en estos momentos del país. ¿Otra pregunta? ¿O alguna otra sugerencia o cuestión que quiera? Daniel, Angelita, Andrés, Camilo, Fabián. Fabián. Entonces vamos a mostrar las cifras, ¿cómo estaba Colombia, digamos, antes? Unas cifras antes. ¿Listo? Bueno, hay unas cifras donde dice hay un potencial ambiental. Vemos que esto sí en parte no ha cambiado de gran medida, pero 6.8 millones de hectáreas tiene Colombia, serán declaradas áreas protegidas y suman más del 50% declarado en los últimos 50 años. Falta ver hasta dónde van a ser protegidas, y van a ser protegidas mucho más. Es el segundo país más biodiverso del mundo, primero en diversidad de aves y orquídeas, segundo país en plantas, anfibios y mariposas, tercero puesto en reptiles y palmas, cuarto puesto en mamíferos, y el 50% aumentarán las exportaciones de ingredientes naturales. Ojo con esos valores. Se construye una infraestructura, se ampliaría la red de infraestructura vial para los sistemas de transporte de las ciudades del país, unos 900 kilómetros, equivale a la distancia entre Bogotá y Barranquilla. 90 billones en inversión de infraestructura de transporte en Colombia, equivalente a 8 veces la ampliación del canal de Panamá. Si hay un buen gobierno, hay 10 tratados de libre comercio firmados en 4 años que le dan a la empresa colombiana acceso a preferenciales a un mercado de 1.400 millones de consumidores. 34 países eliminaron el requisito de visa para colombianos. La imagen de Colombia en el mundo nunca había sido tan positiva. 1.000 trámites eliminados y 2.300 trámites se podrán efectuar por internet para hacerle la vida más fácil a todos los colombianos. Se ha impulsado las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación. 42.000 kilómetros de fibra óptica en Colombia instalada en el lecho marino, infraestructura que equivale a dar una vuelta a la Tierra. Se logra una expansión de telefonía celular sin precedentes, con la cual en Colombia existen más líneas de celulares que habitantes. El 100% del país contará con cobertura de la tecnología móvil 4G. 100% del país contará con cobertura de televisión digital. Vemos aquí en esta infografía, más de la mitad de la población colombiana contará en 2018, estamos hablando del 2018, 2 años atrás, una conexión de internet banda ancha con la que alcanzaremos niveles de acceso a internet similares a los de Bélgica e Italia. Economía pujante, 600 millones de inversión pública y privada realiza desde el 2010, que equivalen a 2 veces la inversión del Plan Marshall en Europa, 300 millones. ¿Recuerdan cuál fue el Plan Marshall? ¿Alguno sabe qué fue el Plan Marshall?
para reconstruir Europa, ¿no? Sí, cuando la guerra, el plan, ese fue exactamente, Daniel. El plan se llamó el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa por la guerra, posguerra. 7.000 empresas exportaron por primera vez. El 28% de aumento en el ingreso de los pobres. Aumentó el ingreso de los pobres. El crecimiento económico favoreció más a los pobres, que aumentaron su ingreso en mayor porcentaje que los ricos. 10% aumento en ingreso de los más ricos. Todo el dato del 2018. País más seguro, 1 millón de víctimas serán reparadas, lo que equivale al número de víctimas de Estados Unidos, Francia, Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Un 34% y un 25% en el 2014 disminuyó la tasa de homicidio para 100.000 habitantes, siendo la más baja en los últimos 30 años. Para 482 municipios se declaran libres de homicidios. Unas cifras para hace 2 años apenas. Los ciudadanos ganan 3 millones de empleo, la cifra más alta de empleo generado en América Latina, de los cuales el 20% fueron de jóvenes colombianos y 10% de zonas rurales. Pues que estas son las cifras que probablemente se han destruido en las últimas semanas. 20% para jóvenes y 10% para zonas rurales para el empleo. 4 millones de colombianos salieron de la pobreza. Colombia fue el país de la región que más redujo la pobreza extrema y la desigualdad. 2 millones de colombianos salieron de la pobreza extrema. Mire qué cifras. 5 millones de colombianos tuvieron acceso por primera vez a agua potable. En 2018 serán 7.6 millones. 1 millón de hogares entre 2010 y 2014 tuvieron acceso por primera vez a vivienda digna. En 2018 serán de 1.9 millones. Sistema de salud colombiano, el 1 es el más equitativo de América Latina. 22 a escala mundial y 744 hospitales públicos libres de riesgo de quiebra. El 97% de la cobertura universal de aseguramiento en salud en Colombia. 43.5 millones de colombianos tienen el mismo plan de beneficios sin importar su capacidad de pago. Cuando llegó el presidente Santos, los colombianos se tardaban para pensionarse 10 años, en 5 meses, muy pronto en 1 mes. El campo avanza, también decía, para la parte agrícola. 13 millones de sacos de café, de la producción más alta en los últimos 20 años. 27% aumento de la productividad cafetera entre 2000 y 2014. Colombia es el 7º país del mundo con mayor potencial de tierra disponible para la producción de alimentos. 16 millones de hectáreas. Entonces, esta era una Colombia que el DANE, el Departamento Nacional de Planeación, vea, esta es la Colombia que estamos viendo. ¿Cierto? Entonces, a esa Colombia que estamos aquí mirando una semana, 3 meses atrás, veámosle cómo la querían ver en el 2025. ¿Cómo se quería ver? Vamos a escucharla a ver. Empezamos a reconstruirnos a principios de siglo. Por un par de décadas, salvamos la deuda con el tiempo. Logramos convertirnos en uno de los modernos económicos más contundentes de la historia reciente. Dubái, Irlanda e India lo habían logrado. Y aún así, nuestro caso es único de nuestro empuje. Soñamos con una nueva identidad. Imaginamos el mejor de los futuros y llegamos a él sin escalas. Biodiversidad, industria de la creatividad y energías alternativas. La primera década del siglo es lo que ahora llamamos el principio de la transformación. En breves centros, anuncia que algo ha cambiado en el entorno
científico para el país. El biólogo colombiano Cristian Sanguero es el director del Smithsonian, el Museo de Historia Natural más importante del mundo. Una nueva generación de científicos colombianos llega a la escena global, al trabajar en genética, neurobiología, comprimidores aeroespaciales y nanotecnología. En el 20 de mayo, Colombia descubrió su biodiversidad y la riqueza para las nuevas generaciones. Convertimos los problemas ambientales del mundo en oportunidades. El sector público y privado se debe dirigir a la ciencia y la tecnología, como comercio y servicios ambientales, consiguiendo de nuestro futuro. En el 2005, el mundo muestra el potencial que recorre del país. La industria del cine invierte en millones de dólares. Desde Entonces Fox, produce series de televisión para Estados Unidos y todo el Latinoamérica en Colombia. Nuestro talento creativo se usa en mundo. 5 años después, nuestra industria de la edición digital se expande rápidamente. Ya en un país que grandes empresas norteamericanas de animación encuentran capacidad creativa, talento valioso y un gobierno comprometido. En el 2019, el gobierno triplica los recursos del SENA para el diseño, innovación y videojuegos. En materia energética el mundo está sufriendo grandes transformaciones. Todos buscan energías alternativas y tenemos la oportunidad de convertirnos en el principal proveedor energético del hemisferio. Independientes de Europa, se toman decisiones acertadas y definitivas en materia de desarrollo energético. El plan de producción y exportación de energía diversificada y el segundo portafolio que incluye la producción en gran escala de biocombustibles, energía eólica, solar y hidroeléctrica. En Colombia y el 2019 ocurre el gran cambio. Se logran grandes avances en los 3 campos, gracias al liderazgo nacional, decisiones audaces y grandes campos transnacionales. Nuestra biodiversidad se convierte en riqueza. Crece el número de empresas de telecomercio y se desarrolla en Colombia 120.000. Integrando en solo 5 años 20.000 maestros, ingenieros y técnicos en ciencias de la vida. 2012. Se decide la Colombia Escuela de Ciencias. Se celebra 2 unidades que reúnen el uso de las fuerzas productivas creativas e innovadoras, a generar grandes centros de desarrollo. En muchas colonias se establecerá centros de investigación de las universidades de Michigan University, Oxford y MIT, junto con sus pares colombianos, además de un gran nivel de desarrollo internacional de la tecnología y otras ciencias. El nuevo corredor estará en el 2015, conectará grandes como Bogotá, 110 kilómetros en los que la ciencia, la logística, la empresa privada y la academia convergen. El nuevo corredor se implica en otras regiones del país. En el 2019, contamos con una red nacional de industrias de la biodiversidad. La economía creativa de Colombia no se queda atrás. En el 2012, los jóvenes de todo el país encuentran en los centros de innovación del SENA una oportunidad para materializar sus sueños. Empresas de innovación colombianas están produciendo el 50% de los efectos especiales de las películas animadas más taquilleras del planeta. 2015. La industria de videojuegos crece dramáticamente. Microsoft crea en Colombia el centro de producción Xbox, World Virtual, donde nace el juego Alpha Lazarus, que bate récords de venta en el mundo. 2017. Las multinacionales salieron de las apuestas por nuestro mercado. Universal y Sony operan desde el debate de toda la región. Walmart y Pixar hacen inversiones estratégicas en productores colombianos para aprovechar el talento local. Nuestra potencial de energía se acelera con el intento de Econoshare, una empresa de investigación y desarrollo de energías alternativas en el país. 2013. Llevamos energía a todo nuestro territorio, al centro de amigos en Latinoamérica. Programas de responsabilidad energética, logramos el camino de exportación de energía a gran escala. 2015. El gobierno de Colombia tomó la decisión de formar un consorcio internacional para construir la alta tecnología colombiana, una ecosistema sostenible, para 1.1 de habitantes. 2017. Se duplica la demanda de Coca-Cola en anuncios internacionales
promoción de planes de energía limpia y sostenible. Los empleos generados durante el Gran Clima les dan un índice de desempleo más bajo de América Latina. El 70% de la población pertenece a la inmensa colectiva clase media. A partir del 2019, Colombia podría ser reconocimiento internacional como un país innovador, con capacidad económica, empresarial y tecnológica de alto mundial. En el 2021, la riqueza nacional de industrias de la biodiversidad es enorme. Pero solo el ingreso para el país proveniente de mercados de bonos de carbono se mide en miles de millones de dólares. En el 2023, llegamos a la cima de la excelencia. Un científico colombiano de la Universidad de Tokio recibió el premio Nobel de Medicina por liderar un equipo internacional que descubre en las selvas colombianas el compuesto químico que ahora perdona más del 80% de variedades de cáncer humano. Nuestro talento creativo también alcanzó su cima hace un par de años. En el 2022 se creó BioMan, un videojuego de mundo que lucha por salvar la biodiversidad del mundo. En poco tiempo es el más vendido del planeta. La película basada en BioMan, hecha en Colombia, ganó los premios Oscar de animación, música y producción. El 80% de los efectos especiales del primer Jason digital se hacen en el país. El término Digital Elements se consolida como uno de nuestros referentes internacionales. Por otro lado, nuestro protocolo emergente nos da un inmenso peso climático en coyunturas recientes. En el 2020 proveemos el 50% de la energía de Centroamérica, y la OCEA, Organización Short Term Energy Producers, realiza su programa local. La nueva dirección de Colombia liderada por el gobierno de las sociedades internacionales, regiones centroamericanas, suficientes para lograr llegar a nuevos destinos. Los momentos más difíciles de Colombia quedaron en los libros de historia. Esos recuerdos se desvanecen en las memorias de nuestros padres. El futuro del país brilla. Ahora, nada parece imposible. Es como lo vieron ahí, güey. ¿Cómo vieron pues el panorama que veíamos desde el 2000, antes del 2020? Totalmente diferente como el que lo estamos viendo ahora, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, hasta ahí vamos. Entonces, hay unas cifras que digamos que son del año 2018, si tienen que esperar el 2018, 2 años atrás. Hay que traer un histórico para hacer un comparativo. ¿Cómo nos queremos ver en el 2025? Pues muy digitalizado, la parte ambiental, etcétera, etcétera, allí como lo pueden ver en el video. Pero entonces vamos a escuchar la realidad de hoy, la que se está ocurriendo hoy a la fecha. ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿qué determinación está tomando el gobierno nacional frente a lo que todos nos tienen que, todo tiene que ver, que es la parte económica? Está en la protección de la parte de salud, que es tan importante, que es la prioridad, pero esa también otra gran prioridad va de la mano de la parte económica, cómo vamos a sobrevivir frente a lo que está ocurriendo. No sé si por ahí han visto cómo se encuentra actualmente, por ejemplo, Italia, que está sufriendo impresionante la crisis económica, pobreza absoluta prácticamente en Italia, muy difícil. Entonces vamos a escuchar el audio. Quedan los 10 primeros minutos, los 10 últimos minutos de los 40, detenemos en un minutico, volvemos a entrar, que ya sabemos que entramos rápidamente para continuar escuchando el audio. Listo, entonces vamos a escuchar el audio. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguien quiere aportar algo? Ok, te vamos a escuchar a esta señora. Bienvenidos esta semana en vivo
acaba de hablar el presidente en su tradicional locución, nos informó nuevamente de lo que va a pasar en el país en las próximas semanas. Y como muchos ya habían vaticinado, se extenderá la cuarentena hasta el 25 de mayo. Prácticamente llegaremos a junio en cuarentena, pero también avisó y anunció que se abrirán de manera gradual, a noto inteligente, varios nuevos sectores de la economía que serán los sectores que tienen que empezar a entregar todos los protocolos de seguridad para que en el 25 también puedan salir. O sea que un mes más, pero todo parece indicar que el 25 de mayo se terminaría la gran cuarentena y con excepción de las personas de 70 años, poco a poco el país volvería a una normalidad pues todavía difícil de entender. Pero la pregunta es si eso es suficiente y si eso va acompañado o no, porque eso no lo dijo hoy el presidente, de ayudas a las empresas, más allá de los créditos, los que están, digamos, se les ayuda a los bancos. Muchos son los sectores que están pidiendo por favor ayuda a las pymes y a las mini pymes para que por favor financien hasta directamente con la nómina esas empresas para que no vayan a la probable que cuando llegamos de toda esta cuarentena pues haya muchas empresas que se quieren sobrevivir a la crisis de los alimentos. Es suficiente lo que está haciendo el presidente en materia económica, afectando cómo está la economía en modo de pandemia. Ese es el tema de hoy, a raíz de todo lo que está diciendo el presidente, ya dijo el presidente, pero que pues aún más importante este tema. Luis Fernando Mejía, bienvenido aquí, director de Desarrollo. Realmente los tengo aquí porque los habíamos corrido, pero me dice que fue hoy perfecto el día, hoy inmejorable el día. Bueno, está aquí también Ricardo, ¿cómo le va? Hola María Jimena, ¿cómo estás? Y a todos los compañeros de panel, mucho gusto, y a toda la audiencia de Semana en Vivo, un placer estar con ustedes. Colega del director de la DIAN y economista de la organización. Y también está Mauricio Cabrera, que es lo más difícil de traer, ese ha sido más difícil porque es químico en Cali. Ustedes lo conocen también, es docente, filósofo y economista, incluso usted aquí, además de otras cosas, ¿verdad? Bienvenido, finalmente aquí a Semana en Vivo. Muy buenas noches, María Jimena. Pues sí parece paradójico que puedo ir es cuando no podemos viajar. Cuando no podemos viajar. Muy complacido de estar acá y contigo con este panel de lujo y con la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. También está Sandra Furiero, presidente del Consejo Primario Nacional y nada menos que la que preside Camacol, uno de los sectores que trabajaron por cantidades para poder hacer los protocolos, ¿verdad? Y que permitieron la entrada de ese sector en la economía. María Jimena, muchas gracias por la invitación, un saludo a los panelistas de lujo que nos están acompañando y a todos los quienes están en redes viendo Semana en Vivo. Muchas gracias, qué gusto. Bueno, también Cecilia López, ¿cómo le va a usted? Ay, mira, ahí está, ¿quién es ese? Juan Ricardo, nos presenta al hijo, por favor. Juan Ricardo, que le fue para allá y no nos quiere presentar a la casa. Hola, él piensa que esto no. A ver, Cecilia, bienvenida. Yo vi que su hija estaba también por detrás con usted, o quién estaba detrás. Sí, tratando de organizar. Yo estoy mala para estas cosas y la pobre le toca siempre salvarme en este tipo de programas. Buenas noches a todos, es un placer, María, como siempre. Muchas gracias. No, quería hacerle la primera pregunta que tiene que ver mucho con nuestro tema de debate, pero que a raíz de lo que usted ya dijo, me parece pertinente hacerles a usted. Lo que él plantea es que se va a reactivar nuevos sectores de la economía, que se ha controlado, digamos, de alguna manera la pandemia y prácticamente
dijo cuáles eran los sectores, pero a mí me dio la impresión de que no dio mucha información sobre la manera como va a ayudar a las empresas, las pequeñas y medianas empresas, para poder sortear esta crisis mientras salimos de la pandemia y mientras se recupera la economía. Ustedes me dirán si me equivoco, no sé nada. que estimamos en el plan de empleo y 6 puntos de crecimiento en el salario potencial. Más dinero, por supuesto, para invertir los impactos en el mercado de marzo, en el mercado de sorpresivo, por no tener un nivel tan grande en lo que es el empleo. Entonces, 600 millones de euros tenemos que mantener en el 25 de marzo, o sea que solamente en ese este año va a ser probablemente el peor de la historia. En este sentido, yo creo que la decisión de son muy oportunas aquí en la economía, la parte que se ha hecho en la construcción, algunas cosas de industria, algunas cosas de elecciones y terminamos con la industria que se ha reactivado. Y todo esto va a estar, por supuesto, con la seguridad, que nos estaban estimando la calidad del 5,5%. Hace esa cifra, la acción económica de nuestro país recibe una historia. Sobre todo lo que se puede hacer para poder gradualmente reactivar y el empleo va a ser absolutamente esencial porque más rápido vamos, más rápido vamos a ver esa que estamos viendo. Pero bueno, no me contestó el tema de las ayudas a las empresas, porque esta es otra de las peticiones que se han hecho en todos los círculos habidos y por haber. ¿Es suficiente? Una noción de sociedad y además de opiniones de empresas, los conseguí por medios esta manera que se están ganando de 2 millones de pesos. Los cálculos preliminares indican que las decisiones se están ganando con esos 15 millones de pesos mensuales. O sea que hay que hacer un esfuerzo adicional. Y esto va a ser muy importante porque si no se hace el subsidio a la nómina de las empresas que sean pequeñas y medianas, pues eso se y por eso es que volver a reactivar lo que es esa actividad económica va a ser muy difícil. Así que fomentar la continuidad de los colores de educación de funciones y hacer en alguna entrevista, en algún programa, vi que un dirigente decía que las empresas necesitaban producir para volver a tener ingresos. Esto, a mi modo de ver, es equivocado. Las empresas necesitan volver a vender para tener ingresos. Entonces, abrir lo que se ha hecho es un enfoque del lado de la oferta. Volvamos a que haya oferta en la economía y eso va a reactivar el aparato productivo. Hoy, con las medidas que anunció el presidente hoy, parece que se corrige un poco esto en la medida en que van a abrir algunos canales de ventas y de comercio. Pero la demanda está absolutamente deprimida. Y todos conocemos casos de empresas, inclusive que estuvieron autorizadas para operar desde el 23 de marzo, nunca les prohibieron operar. Y voluntariamente cerraron líneas de producción porque no tenían compradores. Y además, el otro problema en algunas industrias es materia prima, con la dependencia alta que hay de materias primas importadas. Entonces, muchas tenían inventarios y lo están usando, pero piensan que en 15 días, en un mes se lo van a acabar, y con la interrupción que ha habido en la cadena de suministro mundial, pues van a demorarse un poco en tenerlos. Entonces yo creo que esta parte de reactivación por el lado de la oferta hay que hacerla, por supuesto que ya pusieron las empresas, pero es insuficiente.
porque la demanda está caída, y la demanda está caída porque la gente se está quedando sin ingresos. Y ahí es donde las medidas del gobierno, bien orientadas, bien intencionadas, han sido de un tamaño realmente insuficiente. Pues se habla que en Colombia le estamos dedicando 1,5%, de pronto 2% del PIB a estas ayudas. Países como Perú le están dedicando 13%, Chile 7 u 8%, y ni para qué hablar de los europeos o de Estados Unidos. Entonces, hablar de 2 billones de pesos para las empresas. Hay que cuadrar bien a Mauricio, por favor, hay que entender bien Mauricio, porque Mauricio entonces está llegando 0.2 por encima. ¿Ya vuelvo? ¿Me oye? No, ahora sí, pero hay que cerrarlo. Cuéntame. Listo. Final. Entonces, párrafo final. Estaba diciendo que las ayudas que está empezando a dar el gobierno de subsidio a la nómina es muy pequeña y muy tarde. Desde finales del mes de marzo, cuando estaba empezando la pandemia, varios analistas y algunos gremios pidieron claramente que el gobierno debía subsidiar las nóminas para evitar que se redujera el empleo. No lo hizo durante mes y medio. Las consecuencias en marzo ya las mencionó Luis Fernando Mejía. Son 1.600.000 empleos perdidos, y yo no quiero imaginarme cuál va a ser la cifra de abril, que puede ser realmente apocalíptica. Entonces ahora venir a subsidiar esto con tan poquita plata, como decía, es muy poco y muy tarde. Ya los efectos se han sentido los más graves. Juan Roberto, su primera impresión. No se oye, no se le oye. Ahora sí. Gracias. Nosotros estamos diferentes a Chile y a Perú en la medida que nos toca hacer un equilibrio literalmente de malabarista sofisticado, y estamos entre las torres gemelas cuando existían. Todos queremos que el gobierno haga un esfuerzo muy superior, y como le dijo Fernando y Mauricio, claramente la demanda está súper maltratada y hay un riesgo de pérdida de empleo enorme. Entonces un día que toca hacer lo que toque, pero hay un campanazo que desafortunadamente el público no entiende de manera entiende, y es que entre finales del mes de febrero e inicios del mes de marzo, con los anuncios del COVID-19, salieron 4 billones de pesos invertidos en PES del gobierno, y subieron la tasa de cambio de 3.500 a 5.000. En ese golpe no es menor. Y cuando uno mira las cuentas de tenedores de PES de fondos extranjeros en Colombia, tenemos todavía 74 billones. Mauricio Luis Fernando, si la ponen las cuentas en 2 segundos, si se llegan a asustar porque desconfían del peso y desconfían de la seriedad histórica de Colombia y salen espantados de 74 millones de pesos, la tasa de cambio queda en una posición que no podemos imaginarnos qué va a pasar en el país, y hace imposible cualquier tipo de acción del gobierno. Entonces nosotros nos toca hacer una cosa que es bailar a 2 bandas. Hay que mantener la economía interna, hay que mantener la inflación del empleo, hay que mantener las expectativas de todos los conciudadanos, pero a la vez hay que dar tranquilidad de que esto va a tener un equilibrio razonable y que se va a pagar por toda esa deuda. Y yo que esa parte de cómo se va a pagar por toda esa deuda es una historia que no nos han contado, y que va a ser tan importante como la historia de todo el gasto que hay que hacer. Si no se le da tranquilidad a toda esa gente que invitamos a invertir a Colombia durante estos años, que se nos asusta, y el riesgo que está ahí en la espada de Damocles de la pérdida del grado de inversión. Yo creo que Colombia tiene un baile mucho más difícil que Perú, mucho más difícil que Chile. Y estamos como México en esa medida. Y como ustedes han visto, México ha estado súper limitado por ese mismo problema que llaman el segundo pecado original, y hay un documento del Banco Internacional Settlements, el boletín número 5, que tiene que el país más afectado de todos fue Colombia. Entonces yo creo que esa realidad financiera, que es súper lejana, lleva a la gente al entendimiento del ciudadano común, es parte, no está en el mejor de lo que tiene el gobierno siendo muy cuidadoso, porque le toca generalmente hacer ser un equilibrista tan alto que es. Tampoco se le oye. Que le llame a su hija rápido. Llame a su hija rápido, Cecilia. Que está Sandra. Mientras que Cecilia encuentra el aparatico allá. Ya. Sí.
Sí. A ver, Cecilia, vamos a hacer un curso intensivo de Zoom. No, pero ahora sí ya. Ya, ahora sí. Bueno. Mira, yo entiendo perfectamente los argumentos de Juan Ricardo, pero yo estoy terriblemente preocupada por muchas razones. Lo que pase finalmente en la economía depende de lo que pase en la salud. Hoy hubo 640 casos nuevos. Me parece que esa es la razón de fondo para que el presidente extendiera el confinamiento, y mientras más se extienda es más difícil manejar la economía, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un problema de la gente. Esto no es populismo, que cuando uno habla de la gente, lo menos que le dicen es que es de izquierda, o no, Luis Fernando. Pero yo no soy de izquierda, yo simplemente estoy muy preocupada por lo que está pasando con la gente. Yo estoy de acuerdo con Mauricio Cabrera, lo decimos hace mucho rato, por Dios, miren qué se hace con las nóminas, busquemos una manera de que este empleo no se destruya. Pero yo también estoy muy preocupada con los vulnerables. Es decir, es que estamos hablando de un grupo que además el gobierno acaba de descubrir, que es un grupo muy grande que no recibe apoyos del Estado, y esa gente que trabaja en la calle. Y esa gente, desde que se confinó a sus casas, esa gente no está teniendo manera de tener ingresos, y esto no se resuelve con el Estado. Entonces yo sé que el equilibrio es muy difícil, y sí, el Perú tiene una situación de deuda mucho menor que la nuestra. Lo que yo quiero hacer es que de 1.5 del PIB a 12 o a 7 hay un espacio gigantesco. Entonces yo sí creo que el problema del empleo es la bomba más grave que tenemos en este momento. Me preocupa mucho que veo mucha lentitud en el gobierno y muy bajitos los aportes. Pero en el caso de vulnerables, en un seminario que el desarrollo convocó, todos los panelistas que estábamos allí decíamos que eran 1.660.000 pesos a los vulnerables, que es la mitad de lo que le dan a los pobres. Eso no servía, pero ya se les va a aplicar. Pero lo que yo creo es que estamos en un mundo que yo creo que es mucho más complicado. Se está, contrario a lo que dijo el ministro de Salud, la situación de salud no está controlada. Esos 640 aún son muy graves. Pero al mismo tiempo uno ve una contradicción en el gobierno. Sí, ya se anunciaron 2 billones de pesos, eso es dinero, pero obviamente insuficiente. Pero al mismo tiempo, cuando uno mira cuáles son los sectores que están vendiendo, por ejemplo, el sector automotriz, ¿dónde dice quién va a comprar un carro ahora? ¿O no? ¿Dónde está la demanda? ¿Y por qué están abriendo esos sectores? ¿Para generar empleo? Bueno, ¿cuánto empleo genera? Y por otro lado, ¿qué van a hacer con la gente con estos días más de confinamiento? Estos vendedores, esto que puede ser el 40-50% de los trabajadores que trabajan en la calle, ¿qué van a hacer? Entonces yo me pregunto, ¿dónde está ese paquete para resolver estas profundas contradicciones? Perder el grado perder la calificación de Standard & Poor's, todo lo vamos a perder. O sea, es que estamos en un mundo terriblemente complicado. Yo creo, Ricardo, que todos vamos para ese paso. No nos puede poner la firma recién. ¿Dónde está ese equilibrio? Entre no desfigurar demasiado los indicadores para no perder el poco atractivo que tengamos. Es que estamos hablando de la gente. Entonces, creo que la administración podría tener esfuerzos muy altos. Fíjense lo de Chile que le metió mucho más esfuerzo, probablemente en condiciones mejores, no las niego, pero puede tener una recuperación mucho más rápida que Colombia. Creo que es la cuadratura del círculo, de acuerdo, pero me parece que es un momento mucho más complicado de lo que pensamos inclusive ayer. Si esta pandemia se dispara mucho más, yo no sé qué va a pasar. Y si el gobierno tiene estas necesidades fiscales y no está dispuesto a quebrar algunas reglas de oro de la economía, entonces yo no sé qué va a pasar con la gente. Simplemente una cosa para contar, que en Chile se habló de economía mucho más que el presidente tuvieron los casos en 45%. Es solamente una acotación a la salud. Jimena, gracias. Yo, centrándome un poco en tu pregunta, partiría como la respuesta en 3 partes. Primero, las medidas que anunció hoy el presidente, como las que ha venido anunciando pues la semana pasada y antepasada, de ir reabriendo algunas o permitiendo la operación de algunas actividades. Nosotros creemos que es una decisión necesaria y que tiene una cosa que hoy viendo la locución está marcada siempre en ver cómo se está comportando la pandemia. Es decir, el tema de salud no se ha dejado de lado.
y se va viendo cuáles son esos sectores que pueden ir retomando con el tema de los protocolos que han sido de absoluta rigurosos y de mucha responsabilidad de los empresarios de cumplir con esos protocolos. Entonces ahí creeríamos nosotros, o creo yo, que se empieza a lograr en algo el equilibrio. No quiero decir que abriendo estos sectores ya se nos está resolviendo el tema, pero sí se empieza ya a ver que un volumen importante de empleos se empiezan a retomar y a garantizar el sustento de estos trabajadores. Esto desde las decisiones de retomar operación algunas actividades. Ahora, en el tema de proteger el empleo, de acuerdo, creemos que sigue siendo un tema importantísimo que se le debe dar la mayor prioridad. Nosotros con el Consejo Gremial hay infinidad de propuestas sobre la mesa, tengo que decirlo. Pero yo me refiero entonces a la que hicimos desde el Consejo Gremial, que recoge como de varios sectores, como dicen algunos gremios, se han hecho algunas propuestas, pero nosotros los 27 gremios hicimos una propuesta que más adelante si quieren la comentamos, pero básicamente es como la cofinanciación y el todos ponen para proteger la nómina de los trabajadores, sobre todo los de salario mínimo, llegamos hasta 3 salarios gradualmente, después hablamos de esto, y en los sectores más afectados. Esa es como la segunda parte. Y la tercera parte, esa segunda parte, de acuerdo, no da espera tomar la decisión, no da espera definir ya los recursos, no da espera ver cuál es la fórmula. Hay varias propuestas, yo cuento con la del Consejo Gremial. Y tercero, hay un tema que es importante, lo que dice Mauricio y lo que dicen varios desde el punto de vista de la demanda. Y creemos que simultáneamente a esto, que creo que ya se han dado algunos avances, o al menos pues en el sector de vivienda estamos trabajando, en infraestructura también, es ese realmente plan de reactivación. Se habla de reactivación cuando se habla de retomar operación de algunas actividades. No, eso es cómo lograr empezar la vida productiva del país, cómo retomarla, pero sí nos falta ya estar trabajando en un plan de reactivación que promueva la inversión, que fortalezca la demanda, mirar cuáles son esos sectores que toca buscar para que salgamos o para que el impacto de esto al menos nos dure menos tiempo. Y ese es un plan de reactivación que seguramente pues que toca también hacerlo simultáneamente, no ser lineales, sino manteniendo todo el aislamiento necesario y las condiciones necesarias para la salud, retomar operaciones en algunos sectores que nos permitan, como dice Mauricio, empezar desde la oferta y seguir a retomar la vida productiva, y ahora sí, o inmediatamente, bueno, proteger el empleo con las medidas que estamos hablando, como el Consejo Gremial que presentamos, y el plan de reactivación realmente que nos permita fortalecer demanda y con los sectores que históricamente o tradicionalmente han mostrado que son absolutamente eficientes y efectivos cuando se trata de estos planes de reactivar la economía. Quería hacerle una pregunta a Sandra. Yo también quería hacer una En tu gremio creo que es muy significativo. Evidentemente los constructores de obras civiles que ya tienen vendido su producto porque lo está pagando el gobierno, y los constructores que ya tenían sus proyectos en marcha y que los habían vendido, necesitan volver a trabajar y terminarlos. La pregunta que yo te haría es, en este momento, ¿cómo están los proyectos nuevos de construcción? ¿Cómo están las ventas? Porque eso es lo que va a determinar si van a empezar a haber nuevos proyectos o no, y no solamente concluirlos si ya están en marcha. De acuerdo, y muy buena la pregunta, Mauricio, porque precisamente casi que nos enfoca en el punto 2 y 3 que yo había planteado. En el 2 estamos eliminando lo prevendido. Ahí hay un grupo muy importante que toca proteger de algo que nosotros llamamos los desistimientos, y es que los colombianos que ya entraron a comprar su vivienda no se devuelvan en el negocio. Ahí necesitamos proteger a esos colombiaos. Ya hay algunas medidas que se han tomado, digamos, en estas medidas del sector financiero, que pues lo menciono, y que con estos créditos hipotecarios se han tomado medidas que le facilitan al comprador. Faltan algunas medidas adicionales. Ahora, tiene razón, las ventas, si comparamos las ventas de enero y febrero con lo que está pasando ahorita, pues estamos en un nivel de ventas, se nos han caído las ventas en un 30% y seguramente eso se va a mantener. Y ahí es donde, a eso me refiero cuando hablamos de fortalecer la demanda. Es decir, dos elementos. En la vivienda social,
el solo hecho de garantizar los recursos, como ya se venían dando para el volumen de vivienda social que se venía vendiendo y que todavía por los estudios de demanda sabemos que tienen gran espacio, se puede mantener ese ritmo de la social. ¿Dónde tenemos que enfocarnos? En ese segmento medio para proteger de desistimientos y para poder garantizar que sigamos adelante con las ventas. A eso me refería cuando hacía alusión a lo que tú decías de reactivar o de dar incentivos para fortalecer la demanda y en general para este sector y en general para el consumo. Sandra, yo quería hacer usted una pregunta, ¿puedo? Claro, habrá eso. Sandra, yo tengo mucha gente tiene una preocupación muy grande con esta gente que trabaja en la calle. Y la propuesta que yo había discutido antes de ciertas columnas y la habíamos discutido con Mauricio es precisamente en el sector de la construcción no se podría hacer unos programas de empleo de emergencia con esta población, porque puede que va a salir a la calle si no le damos opción, pero acá podrían salir a trabajar, pero con la ventaja de que si están en un programa de empleo de emergencia pueden tener los controles sanitarios suficientes. Entonces la pregunta es, porque entre otras cosas, aquí tenemos un problema social con esta gente, pero también hay un tema de demanda. Entonces la pregunta es, ¿qué capacidad tendrían ustedes dentro de la reactivación del sector de la construcción, de que se pensara en las principales ciudades con los alcaldes unos programas de empleo de emergencia dirigidos precisamente a este sector de la población que antes trabajaba en la calle? Pues Cecilia, este es un sector que por sus mismas características se vuelve atractivo a ese tipo de iniciativas que tú estás planteando. Ahora, lo que sí necesitamos es fortalecer de alguna manera la formación de esto, porque a pesar de que sí, uno puede recoger esa mano de obra que puede haber ahí, pues toca capacitarlos y la construcción tiene esa virtud. Si nosotros logramos reactivar la demanda potencial, devolviéndome lo que hablaba con Mauricio, está ahí, es una demanda importante. Si nosotros logramos fortalecer o dar los beneficios para fortalecer esta demanda, ¿qué es lo que nos permite a nosotros generar el empleo? Las iniciaciones de los proyectos. Y claro, si uno hace unos programas con los alcaldes, con el mismo SENA, con el SENA, que finalmente hemos insistido 1000 veces en fortalecer la capacidad de formación de esta nueva mano de obra que podamos albergar en este sector, pues serían programas como dices tú, empleo de emergencia, y es un sector que tiene esa virtud de poderlo recoger, pero sí nos toca hacer unos mínimos de formación, pues para que entren a cumplir no solo los protocolos, sino las condiciones de tener algo de conocimiento del sector. Pero es un sector que tiene esa virtud, que tiene la virtud de recoger o de generar esa posibilidad de empleo. Eso sería una cosa muy valiosa. Yo quería pasar al tema del empleo, porque todos ustedes de alguna manera lo han tocado a raíz de la datos del DANE, ¿no? La tasa nos aumentó, ya acaba de decir empleos que se están aumentando, pero 1.600.000, perdón, 1.600.000. Pero yo quería tocar ese tema del porque entre otras me pareció interesante lo que dijo Mauricio Cabrera en su último artículo, es que los datos del DANE hay que mirarlos también con cierta perspicacia, porque no es solamente que haya esas cantidad de nuevos colombianos sin empleo, sino que también es curioso, por ejemplo, que el número de desempleados hubiera disminuido, según dice Mauricio en su propio artículo, ¿no? Y disminuyó, parece, en 75.000. Y él insiste en que son los contradictorios, lo que significa es que hay menos personas buscando trabajo, y por eso se ve esa reducción en un momento en que estamos hablando de que se han aumentado las tasas de desempleo. ¿Por qué no abordamos ese tema y vean qué es lo que está pasando con ese ciclo final?
estar atendiendo a los campos de empleados. Y el número de niños con es una empresa de 100 personas. Entonces, no cuadra una pérdida de médicos estereotipos con un número de 100 personas de envejecimiento. ¿Qué pasó? Voy a llevar ese periodo y el que la gente no puede seguir buscando empleo como parece en el nivel colectivo, financiación. Entonces, realmente lo que está pasando es que estas cifras están afectadas cálculos en el cuando viene a ser desempeño sin pasando esa gran cantidad de personas que no tienen empleo, con ese empleo aún están más alto de lo que tienen un 12,6% y 17%. Ese es el impacto de eso que y por eso lo que llamamos la construcción de potencial de acelerar y profundizar la protección y la comunidad de fiscal en el barrio de Sicilia. El tema fiscal es que entonces la ley fiscal permite un impacto de esta operación de fiscal no todo el barrio de gasto, eso el efecto de gasto hace que el triunfo de los españoles de billete. La pregunta es cómo financiar eso, cómo se puede financiar ese nivel. Para que estas cosas pensadas, yo creo que hacer eso esto va a ser muy importante porque el proyecto que es un proyecto que no se puede muy serio, porque como un adecuado avance y también la rapidez con que se abre la construcción que vamos a seguir creciendo va a ser fundamental para la sostenibilidad de la vida. Porque si no la deuda 6-7 puntos porcentuales que hemos tenido en un campo de los próximos años, vamos a seguir con la sostenibilidad. Nosotros tenemos un periodo muy difícil. Como llega 15% de nivel fiscal, que nos hay que meter la tarifa de cobertura a la economía con de esta manera, de este crecimiento de plazo. Bueno, yo tengo una ventaja sobre ustedes que no soy economista, porque están encima por allá de lo que sí he aprendido de los economistas y de la economía en Colombia es que son tremendamente ortodoxos, que es así su gran, digamos, sí, digamos, es un gran desconfiado de Colombia, su país, porque no se paren las que tienen que hacer, siempre las cosas de muy bien, siempre vamos a ir de ser. En serio, si ha pasado así. Le pregunto, hoy, como estaba escribiendo en su también de semana, ¿cómo es el momento de salir de esas ortodoxias de que el banco haga otra cosa y de que la regla fiscal no sea lo que nos esté marcando? ¿Cuándo es el momento también de decirle a la economía, ya sabe que es un momento difícil, como dice Fernando, esta va a ser la crisis más grande que ha podido tener Colombia en 100 años de historia? ¿No es el momento de romper un poco y ser arriesgado y no precisamente hacer lo que dice que el doctor quería, que es estar aquí en el centro? Esa es una pregunta. Jimena, si me permites empezar a responder, yo creo que es el momento y es urgente hacerlo, porque el tamaño del problema que estamos enfrentando es un tamaño que no tiene antecedentes, y no solamente Colombia, en todas partes del mundo, y hasta los gobiernos más ortodoxos están tomando medidas muy radicales. Evidentemente hay que ser prudente y cuidadoso, pero yo en lo de la deuda sí quiero quitar un fantasma. Las deudas crecen, miren, en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial la deuda pública llegó a ser el 108% del PIB, y todos los economistas ortodoxos salieron a decir hay que guardar el equilibrio, no puede ser tan grande, ¿quién va a pagar esa deuda? Y en la historia de Estados Unidos, a que Reagan llegó a volver a tirarse a la economía y las finanzas públicas, la deuda bajó hasta el 40% del PIB como porcentaje. Pero un dato curioso, el saldo de la deuda nunca bajó, esa deuda nunca se pagó.
esa deuda se refinanció y siguió creciendo. Y es lo que estaba mencionando Fernando ahora, un problema del numerador, el tamaño de la deuda, pero del denominador, el tamaño de la economía. ¿Y de qué nos sirve a nosotros tener una deuda que no crece si la economía está cayendo? Nuestro porcentaje va a subir. Y recuerdo, un presidente de Colombia, por allá en el año 2002, recién llegado, antes de que cumpliera en manos de sus asesores ortodoxos, dijo que había que cambiar la cartilla del Banco de la República y que la mejor reforma tributaria y la mejor forma de aumentar ingresos era el crecimiento. ¿Sí? Eso fue agosto-septiembre del 2002. Después ya sus asesores ortodoxos predominaron sobre él y le hicieron cambiar la cartilla a él. Pero la realidad es esa. Tenemos que trabajar sobre el denominador. No podemos dejar que la economía se contraiga y tenemos que asegurar que crezca muy rápidamente. Es la mejor manera de quitar el peso de la deuda con otro elemento, que ese sí ya fue muy grave a finales de los 90, que es las tasas de interés. Eso, Estados Unidos logró eso también con unas tasas de interés históricamente se mantuvieron muy bajas. Si nosotros logramos una deuda pública con tasas de interés razonables y con un crecimiento fuerte de la economía, tenemos la posibilidad de romper los moldes ortodoxos y tomar medidas radicales hoy que se necesitan para proteger el empleo, para proteger el ingreso de los colombianos y también la salud. Yo quisiera agregar un tema. El tema de que sí te llama Ricardo, ya después le da a mí. Ella cree que el ortodoxo quede en sándwich. No, yo estaba diciendo no sé qué tal. Yo creo que es una falacia la discusión de heterodoxo y ortodoxo. O sea, los únicos países que se pueden inventar bien endeudados son los que son serios. Los países que no son serios, como Argentina, no se pueden endeudar. Y les sale carísimo, las tasas de interés son 8%. La clave de la variable no es solo crecimiento, también es tasa de interés. Mira, cualquier ecuación de sostenibilidad es una variable. No es denominador, no, son la tasa de crecimiento y la tasa de interés. Y la tasa de interés de la deuda de Colombia depende de la confianza que tiene en el país y de la seriedad de su sociedad y poder lograr discusiones y soluciones difíciles en problemas difíciles. Yo no dudo que a este problema hay que botarle la tienda, la casa, lo que toque para solucionarlo, hay que gastar y gastar mucho. Pero eso no se logra si no hay un mensaje claro, contundente, que diga cómo se va a pagar esa deuda. Y es que no pueda subir el PIB tanto que nunca se le pague. No, hay que tener una historia clara de que en algún momento se van a recaudar impuestos. Y si pues se puede discutir hoy en día de manera contingente, yo no lo voy a decir en una reunión de manera, no. Pero uno sí puede decir claramente que cuando la economía crezca 2 años seguidos por encima del 5 y 4%, se van a acabar la sensibilidad de intereses, la sensibilidad de buenas edificaciones. No puede decir que se van a acabar la amortización anticipada en concesiones o en cosas de minería de hidrocarburos. Y también puede decir que baja la tasa de impuestos que sea coherente con la no sensibilidad de intereses. La gran evasión de impuestos en Colombia, y uno lo ve clarísimo en las cifras de los bancos que acaban de publicar. Tenemos 19.000 empresas de Colombia en el 85% apalancamiento. 1.600 empresas tienen apalancamientos de más del 90%. Todos los que hemos visto la contabilidad, que igual se lo saben lentamente, la cantidad de deudas ficticias con empresas relacionadas en paraísos fiscales son enormes. Y en Cuba, la seguridad de una empresa pagándose una deuda con pagaré que es de un millón. Toda persona que se respete y tiene plata ha comprado un pagaré. Yo recuerdo mostrar una empresa que se creó en Bogotá en el año 2014 con 10 millones de pesos de capital y consiguió una deuda de 3.500 millones de dólares de Barclays con una tasa de interés del 9%. Eso es ridículo, y no es una forma de la venta de 1 millón de dólares de impuestos. Entonces, económicas las discusiones de fondo de lo que es sustantivo. Y lo que es sustantivo es que uno no puede gastar si no va a recaudar. En algún momento, cuando las cosas me salen sin duda, tiene que haber historia que nos pongamos serios. Y como dijo Angela Merkel, el problema de América Latina no es solamente la incapacidad o la falta de voluntad de gasto, sino la falta de conciencia de cumplir con las obligaciones que se tiene como miembro de la sociedad. Tiene que ser una discusión de fondo para poder avanzar en esta discusión. Claro, yo estoy de acuerdo con
heterodoxia. Yo estoy totalmente... Déjame entrar un minuto. Espérate. El que dice Mauricio, Mauricio, ¿qué dice? Que yo estoy totalmente de acuerdo con esa heterodoxia de Juan Ricardo. Yo también, sí. Pero tenemos que hacer una reforma tributaria que cierre todos esos huecos y que aumente, no solamente para pagar la deuda, sino para que el Estado pueda cumplir todas sus responsabilidades. Bueno, ahora sí, bueno, lo que yo quería decir son dos cosas. Una, Colombia tiene una historia de seguridad en el manejo de la deuda, creo que es la mejor historia que tiene América Latina. Y eso es un activo con el que jugamos. Pero eso no, Colombia tiene una credibilidad en términos del manejo de su deuda. Pero lo que yo quería decir es que a mí lo que me tiempo sí es muy importante. Y aquí sí hay un problema de tiempo. Entre más se demore, Ricardo, más grave va a ser la presión para que el gobierno gaste más. Y en eso el gobierno se está equivocando. Están dando demasiadas vueltas, ¿sí? Aún con un gasto muy inferior al de otros países, se están demorando. Y la demora tiene un costo muy grande. Yo quisiera insistir en eso, porque me parece que no sintieran el afán y la presión de que el día que pasa el problema se va a crecer, sobre todo si la pandemia sigue con este ritmo que tenemos hoy. ¿Alguien quiere? No, pero qué cosa. ¿Alguien quiere continuar? Están demasiado serios. A ver, ¿no? ¿Alguien quiere revirar? Yo no puedo revirar la tesis porque estoy totalmente de acuerdo. Y lo dije al principio. El gobierno ha hecho muy poco y muy lento y muy tarde. Y aquí el tiempo es que cuando ya una empresa ha cerrado y ha voltado a sus trabajadores, ahora que le vengan a ofrecer subsidio a la nómina no les sirve, no ha sido el más, no ha llegado a todos los que realmente lo necesitan. Y por eso se necesita esa actividad, esa injerencia directa del Estado que pasa el subsidio de la nómina. Porque, miren, todos conocemos casos, desde el restaurante de la esquina, ¿no? Que vivía con unas utilidades pequeñísimas que le daban para vivir al país. Va a estar cerrado 3 o 4 meses. Se va a endeudar ahora y decir, ¿cómo yo voy a pagar el crédito de 4 meses? Si yo cierro, ¿no? Y los trabajadores después no vuelve a abrir. No, pero además los impuestos, yo creo que los impuestos es muy importante. Pero volvemos a los impuestos que dice Ricardo, que es posible que en toda esta discusión en un futuro muy cercano podamos hacer la reforma tributaria. Fernando ha hecho 18.000 investigaciones sobre eso, que tiene que hacer el país desde hace cuántos años y que no podemos hacer, porque cada vez que la hacemos entra al Congreso y termina convertido en otro y termina además fortaleciendo las mismas extensiones que hay antes y que no más. Entonces, ¿ustedes creen que de esta salimos con una reforma tributaria que sea de verdad la que tiene que ser? Pues tocaría, es que yo no veo alternativa. Primero yo creo que tenemos un espacio muy grande para hacer una reforma que toca. Tenemos un peso de impuestos muy bajito y tenemos una cantidad de exenciones que yo creo que solo con quitar las exenciones ya tendríamos un volumen de recursos para el Estado muy importante. A mí me queda claro que aquí el que se tiene que endeudar es el gobierno, porque es el único que puede recuperar esa deuda con impuestos, sin duda. Una vez que esta economía, que en algún momento tienen que reaccionar las economías, porque esto no va a durar toda la vida, se viene una reforma tributaria, no solamente Colombia, a todos los países que tienen que endeudarse, porque si no hay otra alternativa. Ahora, nosotros tenemos mucho espacio. Nosotros tenemos que hacer una reforma donde tengamos un peso de impuestos decente. Es que inclusive con la última reforma se bajó el peso de impuestos. De que no tenga esas exenciones, no me acuerdo, tal vez tú tienes la cifra. ¿Cuánto valen las exenciones que dieron la última ley de financiamiento al sector empresarial? Es un volumen de recursos muy grande. Y es... Bueno, compañeros, aquí ya falta un minuto para dar terminado. Pues, ahí falta ya como 3 minuticos para que termine la conversación con la revista Semana. Entonces, el audio está ahí. Queda el foro abierto para la próxima semana para que pues, le den respuesta a lo que ustedes consideran. Me parece que hablaron bastante interesante estas personas. No queda más, sino pues despedirme de ustedes.
una pregunta, ya va faltando unos segundos acá. Yo creo que queda todo como dicho. Entonces nos vemos la próxima clase. Hay que haya pendiente pues el foro para que lo desarrolle. Nos vemos la próxima. Se acabó.